Pues muy buenas noches a esta nuestra cuarta conferencia de esta serie de conferencias y me permito cederle la palabra a Liz de Alba, quien nos dará la bienvenida. Mil gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Lisbeth de Alba y el día de hoy tengo el gusto nuevamente de recibirlos y darles la bienvenida a nuestra cuarta conferencia, Oportunidades en el sector energético en México, en el marco del Nearshoring. Claramente en colaboración con la Universidad Anáhuac para hacer posible este exitoso programa una vez más. El día de hoy contamos con la presencia de destacados panelistas y los invitamos a disfrutar al máximo de esta interesante conferencia. Enseguida presento a Alejandra León, Director Latin America Upstream at S&P Global. Alejandra es especialista en el mercado upstream de petróleo y de gas en América Latina y en el análisis de productos refinados. Evalúa la política de precios de crudo y productos refinados, así como las tendencias en los países de América Latina en relación a los ingresos fiscales, oportunidades de inversión y cambios de política. Es colaboradora del IHS Energy Latin America Energy Watch y World Oil Watch. Y Alejandra ha participado en diversos estudios para asesorar a empresas de energía y financiamiento sobre oportunidades de mercado en América Latina. Recientemente colaboró en análisis de mercado de gas natural para México, oportunidades para productos refinados importados en Brasil, estrategias de desregulación de productos refinados y evaluación de activos energéticos. Antes de unirse al IHS, Alejandra colaboró en diversos estudios en los sectores público y privado en México, desarrollando gran experiencia en el análisis económico, social y estadístico. Y además es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida y que lo disfruten. Adelante. Pues muchísimas gracias, gracias a la Anáhuac y a todos los que se están tomando un momento de sus vidas para escucharnos. Aprecio mucho esta oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, traigo aquí una presentación, permítanme, rápidamente vamos a compartir aquí. Listo, se ve pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo espero traer aquí una perspectiva un poco desde el análisis que hacemos en S&P Global, que seguramente les va a resultar un poco diferente a lo que todo el mundo está conversando sobre nearshoring y lo que puede impactar a México, ¿no? Entonces, espero lo encuentren interesante, pero por supuesto, lo más importante es poder conversar, intercambiar opiniones y puntos de vista, ¿no? Y mantener realmente el pensar un poco fuera de la caja de lo que puede significar para el sector energético el tema del nearshoring. Primero, para poner un poco el contexto, que no estoy segura que tanto ya lo han tratado en otras conferencias o no, pero básicamente el tema del nearshoring se ha retomado a partir de que se volvió a lanzar, digamos, este diálogo económico de alto nivel a partir del 2021 entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, ¿cierto? En ese momento, bueno, se hablaba de algunos de los sectores, ¿no? Y básicamente ante la preocupación que hubo en la interrupción de las cadenas de suministro a partir de la pandemia y de que se probó pues lo vulnerable que resultaba pues las economías ante interrupciones, digamos, del comercio, sobre todo con lugares como Asia. Y bueno, tampoco es de extrañar el tema de esta rivalidad, digamos, comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, alrededor de esos temas realmente surge este diálogo nuevamente y la necesidad de reforzar ciertas cadenas de abastecimiento, ¿no? En ese momento hablábamos de cadenas como los semiconductores y algunos otros manufacturas. Y por supuesto, el tema en boga a raíz de la pandemia, los temas de farmacéutica y realmente de todo el suministro de cuestiones médicas, ¿no? En ese momento también hubo como anuncios, ¿no? De los 5.1 mil millones de dólares que se iban a invertir para el temas de infraestructura y permitir mayor integración entre
Estados Unidos y México. Después vinieron anuncios, digamos, más puntuales sobre los sectores que se querían apoyar y hablaban semiconductores, electrónicos, electromovilidad, el tema de salud y de agricultura, ¿no? De los agrobusiness. Y ya más reciente, en octubre del 23, bueno, tuvimos una definición de subsectores que básicamente están aquí listados, pero nuevamente, ¿no? Alrededor de estos temas de agrobusiness, de fertilizantes, de la farmacéutica, de suplementos médicos, baterías, el tema de vehículos eléctricos, autopartes y algunos otros segmentos, ¿no? Em, lo que lo que me parece que es importante resaltar es que se levantaron muchísimas esperanzas realmente sobre el tema del nearshoring y la posibilidad de impulsar y dinamitar, digamos, un crecimiento económico en México. Y pues sí, son muchas esperanzas, pero la verdad es que también hay muchísimos riesgos en este tema de qué tanto nos integramos y podemos realmente aumentar nuestra capacidad de manufacturas. Y yo creo que uno de los principales riesgos que deberíamos tener en mente es que pues ya está puesta una fecha para revisión nuevamente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que sería en el 2026. Y que algo muy cierto cuando hemos visto en las cifras de inversión extranjera que está llegando a México es que hay muchísima inversión china que está llegando a México y que también el contenido, digamos, de los productos que México está exportando tienen mucho contenido chino también. Había por ahí una estadística de mis colegas diciendo, es curioso cuando tú comparas realmente lo que ha crecido el comercio del 2016 al 2023, prácticamente ha crecido lo mismo lo que hemos exportado a Estados Unidos que lo que hemos importado de China. Entonces, realmente creemos que hay un alto contenido chino en nuestra manufactura y en los productos que estamos exportando a Estados Unidos. Y en ese sentido, pues el riesgo pues de cuando se levante la revisión del tratado en el 2026, pues hay un tema en que Estados Unidos pueda nuevamente levantar cuestiones y restricciones y bueno, y demandar evidentemente que no, bueno, le incomoda este contenido chino, que es realmente lo que quiere evitar, ¿no? En esta nueva integración. Entonces, creo que ahí es un tema importante, hay un riesgo alto, digamos, en que en esa revisión pues haya más restricciones y más demandas en estos sectores de exportación. El otro gran tema que nosotros decimos, bueno, sí, de las grandes esperanzas a la realidad, lo que pasa es también el tema fiscal en México y la capacidad del Estado mexicano, digamos, para promover inversiones y poder impulsar estos sectores. Mencionaba cuando se definen los subsectores apoyar, bueno, también viene todo un paquete fiscal, digamos, para apoyar estas inversiones. Básicamente es un paquete que se basa en poder hacer deducibles muchas de las compras, digamos, asociadas a estas nuevas manufacturas y también si haces capacitación de personal, etcétera. O sea, es un paquete fiscal basado en deducir, ¿no? Para el pago de impuestos. Y lo que vemos es que pues realmente el gobierno mexicano y su capacidad fiscal está ya muy deteriorada en una medida importante por lo que representa el sector energético, principalmente el tema de Pemex y la deuda de Pemex. Y pues evidentemente eso va a ser un problema para poder mantener incentivos o ser más agresivos en los incentivos que el Estado mexicano pueda dar a estas actividades. Entonces, eso deteriora un poco la perspectiva digamos, de qué tanto aprovechamos el nearshoring también, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos con el paquete del IRA, ¿no? Donde hay realmente muchísimo incentivo para todo tipo de energía que permita la reducción de emisiones, ¿no? Muchísimas inversiones que van a aprovechar estos paquetes, a diferencia de lo que está
pasando en México, que no vemos esa capacidad del Estado realmente para poder generar los incentivos correctos. En este contexto también quiero mostrarles un poco dentro de S&P, quizá ustedes lo conocen o no, se hace una encuesta, ¿no? que da resultado de la actividad económica, el PMI que llamamos nosotros, que nos mide un poco cómo estamos esperando el crecimiento, principalmente de la parte industrial y de manufacturas. Y bueno, en un reciente survey que se hizo el año pasado, en septiembre del año pasado, se le preguntó a un grupo de estas empresas que participan en el índice de PMI, 350 manufacturas, es realmente una muestra relativamente pequeña, pero vaya, en esta encuesta, a mí me llamó mucho la atención que realmente cuando se les preguntaba qué pensaban estas empresas que podría, digamos, deteriorar o influenciar, digamos, negativamente a poder aprovechar el nearshoring, la primera, digamos, la respuesta más contundente fue el tema del acceso realmente al financiamiento, el costo y la disponibilidad, ¿no? de financiamiento. Fue el tema que resaltó, ¿no? El número uno de qué cosa puede obstruir, ¿no? Aprovechar del nearshoring. Y bueno, no nos olvidemos también que estamos en unos años con tasas de interés muy altas por el tema de la inflación y querer abatir la inflación. Y bueno, aunque estamos esperando que ya más o menos se vaya normalizando, pues seguimos en este ambiente de tasas muy altas. Entonces el costo del capital y la disponibilidad de capital realmente es uno de los principales frenos, por lo menos en la perspectiva de estas empresas manufactureras. Y la otra es el tema de la incertidumbre legal o regulatoria, ¿no? Yo creo que eso sí mata cualquier tipo de inversión, el que no tengas certeza legal de dónde vas a poner tus inversiones, porque pues las inversiones están aquí para largo plazo y entonces no puedes empezar a poner tu inversión y que después algún tema regulatorio no te funcione, ¿no? Entonces, yo creo que la incertidumbre legal o regulatoria es el segundo gran problema que puede frenar o ha estado frenando mucho la posibilidad de aprovechar mayores inversiones en el país y el nearshoring. Y bueno, en tercer rango, la seguridad, que ha estado ahí como siempre siendo un problema. Y bueno, aquí se denota también. Del lado derecho, en la gráfica que ustedes ven del lado derecho es interesante lo que responden estas empresas cuando se les pregunta si tienen una perspectiva realmente de crecimiento en los próximos 12 años derivado del nearshoring. Y las empresas que consideran que tienen más oportunidad de crecer son curiosamente, bueno, aquí están agrupadas como Coke y Petroleum, pero digamos en un tema general los hidrocarburos. Combustibles fósiles y la actividad petrolera. Entonces, y son los que parece que tienen mejores perspectivas de poder aprovechar el nearshoring. Es un poco curioso desde mi punto de vista, pero bueno, ahorita vamos a ver un poco el de dónde puede venir esta parte, ¿no? Y la parte también de equipo eléctrico y electrónico, obviamente de los subsectores que se han seleccionado para dar incentivos, pues está esta parte de los microcomponentes y así, entonces creo que está un poco ligado hacia allá. Y pues lo mismo pasa con la química y la farmacéutica, ¿no? Pues es de los sectores que han sido seleccionados para dar estos incentivos y entonces es de esperarse, ¿no? Que sean esos sectores los que están esperando mayor crecimiento debido al apoyo que se les va a dar en estos paquetes, ¿no? Y bueno, dado ese contexto un poco macro de lo que pienso que va a pasar un poco con el nearshoring y los límites que van a tener realmente, y por supuesto ustedes han oído hablar mucho que realmente el nearshoring empezó a existir desde que se empezó a abrir la economía mexicana y los contratos de libre comercio, pues al final de eso se trata, ¿no? De crear una gran región integrada en su manufactura principalmente, ¿no? Entonces es un fenómeno que ha venido ocurriendo y que la diferencia ahora es realmente hacerse más competitiva que la región asiática.
y jalar muchas de las cadenas de producción que se están desarrollando en Asia, tratarlas de traer a la región, ¿no? Pero con esas limitantes y también les explicaré un poco lo que vemos desde el sector de energía. La verdad es que nosotros construimos escenarios, diferentes escenarios para energía básicamente, pero considerando todo el ambiente macroeconómico y muchos otros factores. Y lo que vemos en nuestros escenarios, que no voy a describirlos súper a detalle porque nos llevaríamos todo un seminario, pero tenemos 3 escenarios básicamente. El Inflections es un escenario base, decimos nosotros, que es un escenario donde un poco lo que está pasando de la globalización un poco fragmentada, ¿no? Donde sí queremos estar integrados, sí queremos el comercio, pero al mismo tiempo todo el mundo tiene sus prioridades nacionales y nos vemos un poco hacia el interior también y priorizamos un poco los problemas que cada nación tiene al interior. El Green Rules es un escenario donde estamos siendo muy agresivos en temas de la transición energética y en la reducción de emisiones. Cabe aclarar que no es un escenario donde se alcance la meta cero de emisiones, ¿no? El balance cero de emisiones, por múltiples razones, pero digamos es nuestro escenario que consideramos más agresivo en el tema de transición energética. Y el Discord es un tema realmente de alta volatilidad económica, de realmente que se rompen acuerdos internacionales, no hay realmente un apoyo internacional para muchos temas, ¿no? Llámese abatimiento de la pobreza, llámese tratar de ayudar en justicia energética, cosas así. No hay esos acuerdos internacionales, no hay esos apoyos y bueno, se vuelve un escenario con algunas crisis económicas recurrentes y realmente cada país tratando de resolver sus problemas por sí solos. Como pueden ver en esta gráfica, el resultado en estos 3 escenarios de lo que sería el crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues no vemos grandes diferencias entre ellos. La gráfica muestra valores absolutos y en el cuadro las tasas de crecimiento anuales promedios pues están realmente muy cercanas, ¿no? Entre 1.8 y 2.23, ¿no? Estos escenarios. Y aún así, pues puede haber resultados muy diferentes. Y esto es algo a lo que quiero aclarar desde el principio, porque casi todas las conversaciones que yo he visto en relación al nearshoring, lo primero que hacen es decir, no, vamos a tener un crecimiento de 3, 4%, ¿no? Por eso, y con eso todo se multiplica, ¿no? O sea, si crezco 2, entonces mi demanda energética va a ser 4 y todo lo hacen como se multiplica proporcionalmente. Y la verdad es que el mundo no funciona así. Yo les puedo decir que en un escenario como Green Rules, con un crecimiento un poquito más moderado que el de Inflections, de todas maneras, la composición energética de ese crecimiento no puede ser, es muy distinto a la composición energética que tenemos en un escenario como Inflections, ¿no? En temas del crecimiento eléctrico o en temas del crecimiento de combustibles fósiles, va a variar mucho independientemente del crecimiento económico per se. Eh, el tema es mucho eficiencia energética. Movernos hacia las metas cero emisiones es imposible si no hablamos de eficiencia energética. Entonces ahí hay un cambio interesante y ya no se vuelve tan exponencial el crecimiento energético en relación al crecimiento de la economía. Entonces, el primer punto que yo quiero dejar muy claro desde el punto de vista, digamos, energético, es que puede crecer más o puede crecer menos la economía y eso no es necesariamente o directamente proporcional al consumo de energía y tampoco es directamente proporcional, digamos, en la misma escala que consumimos hoy refinados, petróleo, gas o electricidad o llámese nuevas formas de energía, ¿no?
Y entonces, déjenme les muestro en estos escenarios los resultados que nosotros vemos a 2050 en cuanto al consumo, digamos, esta matriz primaria de energía en México. Lo primero que quiero mostrarles, si nos vemos en la gráfica de la izquierda, solo estoy mostrando 2022, 2030, 2050 y realmente los resultados de los escenarios a 2050. Entonces, las primeras tres columnas realmente estamos viendo un crecimiento, digamos, total, ¿no? De este consumo primario de energía, es el escenario base. Y como pueden ver, el escenario base realmente es el que más crece este consumo de energía. Y a pesar de que las diferencias en el crecimiento del PIB no son tantas, pues en un escenario como Green Rules, realmente a 2050 podemos incluso tener menos consumo energético que lo que esperaríamos en el 2030, ¿no? Y por supuesto, la composición de esa matriz de consumo es bastante diferente. Y sin lo que en México, a pesar de que crezca la parte de renovables, y del lado derecho lo podemos ver en temas proporcionales, en temas relativos, la parte del porcentaje. Entonces, esta barrita así como que será un gris azul, que es esta parte de renovables. Evidentemente en todos los escenarios crece, efectivamente crece, pero México es de los países donde, a pesar de tener un potencial enorme de capacidad para renovables, pues no crece exageradamente. De tal forma que el consumo realmente de hidrocarburos, de petróleo y de gas, que son las primeras partes de estas columnas, pues sí disminuye, pero relativamente poco, ¿no? Más bien se mantiene como un poco en la misma condición, ¿no? Si lo vemos por el lado del consumo final, lo que se busca muchísimo y lo que ustedes podrán oír en cualquier discusión de temas energéticos y de transición energética es la parte de la electrificación. La electrificación como la vía realmente para descarbonizar, digamos, casi todo nuestro consumo. Y evidentemente la electrificación tendría que ser a base de energía renovable para que fuera realmente de gran impacto en temas de reducción de emisiones, pero digamos, esa electrificación o esa tendencia a la electrificación que la vemos ya en todo el mundo, en México no va a ser la excepción, sí vemos una tendencia hacia la electrificación, pero no tan agresiva como en otras partes, ¿no? No como lo que estamos viendo que sucede en la Unión Europea, por ejemplo, o en el mismo Estados Unidos. En estas gráficas, visto así desde el consumo final, la primera parte de la columna es la parte del consumo eléctrico y efectivamente, digo, para 2050, pues básicamente se duplica la parte del consumo eléctrico comparado con 2022, ¿no? Entonces, sí, digamos, sí hay esa tendencia de electrificación. Por supuesto, la gran pregunta es si esa parte de generación atrás del consumo eléctrico va a ser de renovables o no, y cómo va a cambiar eso, ¿no? Sí, sí podemos dejarlo un poco en esa pregunta, ¿no? En ese reto, pero vaya, hacia allá vamos. Electrificación del consumo y quizá con cierta reducción de la parte de hidrocarburos. Y una parte súper importante cuando hablamos de electrificación es la parte del transporte y todas estas tendencias para realmente desplazar los combustibles fósiles de la matriz energética. Ustedes recordarán la primera parte que les mostraba yo, la matriz. Realmente el consumo de petróleo y gas se mantenía muy, muy estable. Y parte de esa historia es porque si tú no cambias el combustible del transporte, difícilmente puedes reducir el tema de consumo de fósiles, ¿no? Entonces, y lo que está pasando en México realmente es una penetración de vehículos eléctricos, pues realmente lenta, ¿no? Y no vemos ninguna forma de acelerar esa penetración de vehículos eléctricos o de electrificar el transporte en general.
porque requiere un esfuerzo nuevamente de incentivos y del Estado y que no vemos pues con esa capacidad al Estado mexicano para lograrlo. Sí vemos esfuerzos, pero realmente tienen un alcance muy limitado y en esa tendencia pues no vamos a lograr realmente desplazar los combustibles de la gasolina y el diésel, que son realmente la mayor proporción de los combustibles fósiles que están en este lado del transporte. Incluso en un escenario como el Green Rules, que es realmente nuestro escenario más agresivo hacia la transición energética, pues ustedes verán que lo que más se gana no es el desplazamiento, digamos, o la sustitución de la gasolina y el diésel por otros combustibles, sino el hecho de la eficiencia energética en el sentido de vehículos mucho más eficientes en su consumo de combustible, requieren menos litros por kilómetro y entonces eso es lo que más se gana en un escenario de Green Rule antes que realmente una sustitución, digamos, de la flota vehicular. En el lado de la derecha tengo ahí algunos comparativos de cómo creemos que van a ir penetrando los vehículos eléctricos o híbridos dentro de las ventas, en el gráfico de arriba, en las ventas de vehículos, o dentro de la flota vehicular, tal cual en el gráfico de abajo. Y como ustedes ven, las líneas representan esa métrica, pero en el mundo. Y pues ustedes verán que simplemente con ver las escalas de un lado y del otro, pues hay grandísimas diferencias. Y en México la penetración realmente es lenta y no es tan impactante, ¿no? Y yo sé que ya por ahí habrán tenido temas de electromovilidad y no me voy a detener mucho con eso. El otro gran tema de los combustibles y digamos, no hay un incentivo económico, pero además el tema de la disponibilidad que habrá de gasolina y diésel, sobre todo siendo los vecinos de Estados Unidos, el tema de que en Estados Unidos sí se llega a un pico del consumo de combustibles fósiles y empezamos ya a ver la reducción, digamos, del consumo de gasolinas, de diésel, es que empieza a haber una gran disponibilidad, digamos, en el mercado de estos combustibles. Esto es un poco en el mundo y pues Norteamérica, que es la primera gráfica, ustedes verán cómo tiene esta disponibilidad de combustibles en general para poder exportar, mientras Latinoamérica pues sigue siendo una región que requerirá importar. México como uno de sus grandes países, México y Brasil, que importarán. Entonces, esta disponibilidad en el mercado, digamos, que además se espera que siga aumentando la disponibilidad en el mercado de productos como gasolina y diésel, pues hacen que los precios sean más accesibles y hacen mucho más difícil, digamos, encontrar los incentivos económicos o de mercado para cambiar, ¿no? Estas flotas vehiculares. Y bueno, seguiremos, aparentemente hay los incentivos suficientes para seguir consumiendo gasolina y diésel. Y además, irónicamente, hablando de esta integración con Norteamérica y hablando de las oportunidades del nearshoring, bueno, pues toda la parte de refinación y todas las inversiones en todos los refinadores en Estados Unidos, pues están súper interesados en seguir teniendo esta integración con México, donde México les pueda seguir mandando petróleo y ellos puedan seguir vendiendo la gasolina y el diésel en México y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es parte del nearshoring también y de estar integrados. Y creo que están los incentivos, digamos, de mercado para mantenerlo así. Y solo esta gráfica muestra un poquito el detalle por combustible, la otra son todos los combustibles juntos, pero aquí en detalle y efectivamente, o sea, las barras amarillas y verdes son gasolina y diésel, y pues efectivamente ese es el tipo de productos que va a estar en la región de Norteamérica con alta disponibilidad para exportar, y son los productos que en Latinoamérica, bueno, tenemos
crecientes volúmenes requeridos, ¿no? En la región. En México la gasolina, en Brasil, por ejemplo, mucho más el diésel, pero básicamente vamos a tener un mercado con gran abasto, digamos, de este tipo de combustibles. Solo el detalle, efectivamente, lo que nosotros esperamos de Estados Unidos es que siga exportando a Latinoamérica y va a tener este crecimiento de disponibilidad de gasolinas y diésel, pues incluso va a estar mandando a regiones como África, ¿no? Que no solían ser sus mercados, pero por supuesto va a seguir encontrando espacio más allá de Latinoamérica, incluso en regiones como Asia, ¿no? El tema eléctrico, y como les comentaba, sí vemos esta tendencia hacia la electrificación, y por lo tanto, pues ya les comentaba, sí esperamos que por lo menos se duplique de aquí al 2050, que por lo menos se duplique, digamos, la demanda de electricidad que tenemos en México. En cualquiera de los escenarios se aumenta esta demanda eléctrica, es clave para la transición energética. En esta gráfica, además de los 3 escenarios que les había mencionado, se agregan 2 casos que ustedes van a ver ahí como ACCS y el Multiple Technologies. Esos son casos, no son escenarios, son casos porque no los consideramos posibles realmente. Son casos en los que forzamos llegar a la meta 0 de emisiones, al balance 0 de emisiones hacia el 2050. Entonces partimos, ahora sí que del 2050 hacia atrás, lo que se requeriría hacer para llegar a esa meta 0, lo que nos dimos cuenta es que no son posibles, realmente no logramos soluciones todavía, por eso los dejamos como casos, pero digamos, esos casos requieren realmente una electrificación todavía mucho más agresiva y por supuesto, solo brevemente, en el caso de ACCS, son casos donde una tecnología de captura y almacenamiento de carbono son realmente lo más crítico para lograr la meta 0 de emisiones. Entonces son casos en los que a lo mejor no hay un cambio de combustible tan dramático, sí tiene que haber muchísima eficiencia energética, pero además tienes que poner muchísima captura de CO2 equivalente para lograr realmente el balance de 0 emisiones. Y en el otro caso, ¿no? De múltiples tecnologías, decimos, ahí damos cabida realmente a no solo la captura de carbono, sino realmente un reemplazo de combustibles por tecnologías. Quizá aquí entra mucho más el hidrógeno, o entran los e-fuels, o entran algunas otras nuevas energías que incluso todavía no demostramos su viabilidad, ¿no? Pero estamos imaginándonos un mundo donde sí pueda haber otros reemplazos por otro tipo de energías para lograr esa meta 0. Y el punto es, por supuesto, el tema eléctrico se va a disparar, ¿no? Aún así, les recuerdo, no estamos hablando como yo he visto en muchos paneles de que, y aquí mismo en CERAWeek, alguien mencionó esta mañana también de que, bueno, si la economía crece 3%, la parte eléctrica se va a disparar hasta 8 o 10%, ¿no? Nosotros no lo vemos así, creemos que también hay un tema ahí muy importante de eficiencias energéticas. Y lo más importante, por supuesto, es que ese crecimiento de la demanda eléctrica se cubra con generación renovable, ¿no? Porque si no, pues no tiene mucho sentido, pero en temas de reducción de emisiones. Entonces, aquí les muestro nuevamente lo que vemos, cómo se añade la capacidad en México. Y bueno, la parte, digamos, del gris y del azul, pues es la parte de generación eléctrica y por viento, y la parte eólica en capacidad, como pueden ver en todos los escenarios, incluidos los casos, bueno, tiene que crecer muchísimo, pero es como la parte de capacidad adicional
y no realmente una parte de capacidad que esté reemplazando la ya existente basada en gran medida en el uso del gas natural. Entonces, en ese sentido, ustedes podrán inferir que el consumo del gas natural que estamos estimando, pues se va a mantener más o menos igual en el largo plazo y que, pues sí, habrá mucho más generación renovable, pero es como la parte que crece, ¿no? Estamos hablando de que se va a duplicar el consumo eléctrico, entonces toda esa nueva generación estamos estimando que tenga que venir en su mayoría de ser renovable. Del lado izquierdo ven ustedes la capacidad y realmente del lado derecho la generación por este tipo digamos, de combustibles. Y pues sí, ¿no? El gas natural seguiremos siendo un país que consuma más o menos el mismo nivel o un poco más de gas natural en el futuro. Y la renovable pues tiene que crecer muchísimo, es la que tiene que ser como el 1 a 1 con la capacidad existente. Y el gran problema, seguramente no soy la primera que se los dice, el gran problema no es construir realmente las plantas eólicas o solares, incluso de geoterma. El gran problema es la transmisión y la distribución de la electricidad. En esta gráfica del lado izquierdo, realmente estamos viendo qué ha pasado históricamente con el tema de las líneas de transmisión. Entonces, en las columnas están ahí las líneas de transmisión por sus diferentes voltajes y la línea, ¿no? Está mostrándonos realmente cómo ha crecido la capacidad de generación eólica y solar. Y pues aquí lo primero que contrasta es que la línea crece y las barras, las columnas se quedan prácticamente igual, ¿no? Y ese es el gran reto y la gran preocupación y el por qué la electrificación no puede avanzar tan a la par, porque simplemente si no construyes el tema de la transmisión y la distribución, no hay forma de que la electricidad llegue a ningún lado, ¿no? La gráfica, digamos, de la derecha solo refuerza un poco esta visión, ¿no? De cómo van aumentando, sí, la capacidad de generación, pero no estás aumentando la capacidad ni de transmisión ni de distribución. Y ese es el gran rezago que está poniendo un gran freno a muchas de las iniciativas, no solamente industriales, sino más grave, pues también ya el consumo incluso en los hogares, ¿no? El problema, digamos, visto desde un ángulo, planes de construir las líneas de transmisión, pues sí, siempre, cuando se hacen los cálculos, siempre sale ahí las líneas que se requieren, la cantidad de líneas que se requieren, se hacen proyecciones a futuro de lo que se va a requerir, y el gran dilema es la ejecución. En la gráfica de la derecha lo que vemos es los años, digamos, de retraso, ¿no? Que ha habido en muchos de los proyectos anunciados. Y como ven, pues el gran volumen de proyectos tienen pues entre por lo menos 4 y 8 años de retrasos, ¿no? Y honestamente muchos de esos proyectos pues más bien ya van a estar cancelados porque a lo mejor ya ni siquiera están, digamos, ya ni siquiera cuadran con lo que la realidad requiere ahora. Entonces se hizo un programa de planeación hace 8 años y no se implementó y posiblemente ya ni siquiera tenga sentido en la realidad, ¿no? O en la visión de futuro de que se requieran esas líneas. Entonces, se van retrasando y posiblemente se conviertan en proyectos realmente ya inoperantes o que no vale la pena hacer y hay que rehacer planes y tratar de implementarlos. Muchos de esos proyectos también cabe decir que se han retrasado por un tema de licencia social. Y un tema, digamos, en general de permisos que terminan pues matando muchos de los proyectos, ¿no? Ustedes pueden ver en la gráfica a la derecha, ¿no? De cuando se planean los proyectos y tú puedes tener proyectos anunciados, digamos, en el 2015 y que no han empezado, ¿no? O sea, están ahí
como lo digo, posiblemente ya ni vuelvan a aparecer en los próximos planes porque ya no tienen sentido, ya las condiciones han cambiado, pero al final del día este es el gran cuello de botella, ¿no? Para mover los proyectos eléctricos, el tema de la infraestructura de transmisión y de distribución. Déjame checar el tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. La capacidad que existe, un poco su distribución por diferentes modelos de contrato, que es otro de los dilemas, digamos, que estas diferentes modalidades de contrato y los contratos que se quedaron con la ley anterior, que no se han podido migrar bajo la nueva ley, más la incertidumbre legal que causó la reforma que se hizo a la LIE, que ya recientemente se rechazó por completo, pero que han causado, digamos, también un problema, ¿no? Depende del tipo de figura, de modelo contractual que tenía tu planta de generación, pues ha estado en problemas, digamos, para operar. Y eso realmente no ha ayudado a avanzar más rápido en la construcción de la infraestructura eléctrica que se requiere. El cálculo que nosotros tenemos, les mostré las gráficas que hay sobre la capacidad que se añade en renovables, de acuerdo a nuestros escenarios. Estamos hablando que en un programa base, pues tienes que agregar hasta 6 veces la capacidad que existía en 2022, y en un escenario como un Green Rules, pues básicamente tienes que poner 9 veces más la capacidad que existía en el 22. Y bueno, si queremos llegar a los casos de meta cero, pues tendríamos que estar multiplicando por 14 o 15 veces. Y lo que vemos realmente del lado derecho es los compromisos que se han hecho en la COP28 y están muy por debajo de lo que querían nuestros escenarios, por lo menos. Los compromisos están hablando de que vas a aumentar esta capacidad 1.5 veces o 2 veces, ¿no? A lo mucho, ¿no? Y eso además con los problemas de definición de si la hidroeléctrica entra o no entra dentro de esta generación limpia. Y realmente quiero cerrar con 2 reflexiones. Una es, además estamos en tiempos electorales, no solo en México, en tratar de definir o redefinir, como nos pasa cada 6 años, el rumbo de la política energética. En esta coyuntura, además, el riesgo geopolítico más grande es el tema de las elecciones en Estados Unidos. También este año, también el cambio de administración que genera muchísima incertidumbre y una redefinición de lo que pueda pasar, incluida la renegociación que esperamos de los acuerdos comerciales hacia el 2026. Y pues realmente es este nuevo punto de quiebre, ¿no? De un cambio de administración, de un cambio de política energética, donde partes de un país que definitivamente es rico en recursos hidrocarburíferos, pero también es rico en recursos renovables, y que realmente es un tema de decisión y de plantear una política energética con un rumbo definido y de continuidad para el largo plazo, ¿no? ¿Qué queremos realmente como país? ¿La energía es un benefactor o es realmente un motor de crecimiento? ¿Cómo lo vamos a definir y cómo vamos a poner los incentivos o las regulaciones adecuadas para mover realmente el sector energético hacia donde nosotros lo queremos, ¿no? Eso creo que está nuevamente la moneda en el aire y que estamos en un punto de volver a definir qué vamos a hacer con eso. Y encima de esa definición, pues el gran problema que va a enfrentar, gane quien gane, las elecciones es, ya lo he mencionado, el tema de la poca capacidad financiera que va a tener la próxima administración. El tema de finanzas públicas es un problema enorme y no vas a tener realmente grandes aportaciones. Por supuesto, la inversión, la manufactura te va a generar recursos, pero recuerda que gran parte de eso lo quieres hacer vía incentivos, entonces tampoco, digamos, estás renunciando aparte de esos ingresos. Y por el otro lado, pues el sector petrolero realmente ya no es el gran aportador a las finanzas públicas, y por el contrario, pues significa
un peso más para las finanzas públicas en vista de que pues es el único respaldo para el pago de la enorme deuda que tiene Pemex. Definitivamente un riesgo enorme y que por supuesto en nuestra perspectiva pues frena muchísimo la posibilidad de seguir creciendo las manufacturas y de seguir creciendo, digamos, la capacidad energética que requiere este país. Ahí le voy a dejar. Y por supuesto, pues aquí quedamos atentos para las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Alejandra. Súper interesante todo esto que nos compartes en este momento. Muchísimas gracias y también justo recordarle a todos nuestros invitados que pongan sus preguntas, por favor, para que al final de la conferencia respondamos la mayoría. Muchísimas gracias y también enseguida quiero presentar a Iván Riva Palacio Rodríguez, director ejecutivo en Banco Santander México. Iván es economista por el ITAM y tiene un MBA en el IS Business School en Barcelona, España. Con experiencia en el sector financiero desde 1998, se unió al equipo de Santander México en 2007 y ha desempeñado distintos roles dentro de banca comercial. Actualmente es director de estrategia comercial y responsable de Green Finance dentro de Santander México. Entonces, muchísimas gracias, Iván. Adelante y bienvenido. Muchas gracias Liz y muy buenas noches a todos. Y en nombre de Santander, muchas gracias Alejandra por tu ponencia, la verdad es que muy interesante. A ver, yo les voy a... Ahí me escuchan bien y están viendo mi presentación. Sí, Listo, ¿verdad? Iván. Gracias. Sí, Sí. perfecto. Oigan, pues viendo la ponencia de Alejandra, pues de este lado del banco, a mí me gustaría hablar un poquito del tema justo de esta transición a las energías renovables y cómo está el banco poniendo todo su esfuerzo para ser un banco más responsable, más comprometido con el medio ambiente y con la sociedad y con la parte de gobernanza, ¿no? Todo lo que es ESG. Y cómo queremos ser, en Banco Santander, queremos acompañar a nuestros clientes en esta transición a la economía verde. Y obviamente la parte de la energía, pues forma parte fundamental en este camino que le llamamos camino a la descarbonización, ¿no? O sea, ¿cuál es en el grupo Santander tenemos una meta que ya también la comentaba Ale, que es que la cero emisión cero emisión netas de carbono al 2050. ¿No? Esto es de acuerdo a los acuerdos de París y bueno, lo traemos en tres líneas principales, ¿no? Obviamente es apegarnos a lo acordado por los acuerdos de París, buscando que en el 2050 pues tengamos ya un alcance de cero emisiones. Y para ello, pues también tenemos que ir acompañando a nuestros clientes en esta transición verde, porque no solo es la parte de toda la enseñanza con los clientes y apoyarlos en la parte financiera con aquellos productos y servicios, ¿no? Santander es el líder en financiamiento de proyectos de energías renovables y servicios de asesoría de energía renovable. Tenemos no solo para los grandes corporativos o a las grandes multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas o para los clientes particulares. Tenemos diferentes servicios y opciones de financiamiento para entrar en este tema de energías renovables a través tenemos la hipoteca verde, tenemos algunos préstamos para eficiencia energética a través de paneles, arrendamientos y este tipo de cosas que como banco nos ayudan o ayudamos a nuestros clientes a esta transición, ¿no? Y también, pues bueno, no está de más de comentarlo y hacer el comercial, pues que a partir del 2020 nosotros en nuestras operaciones diarias ya estamos reduciendo la huella de carbono y ya también tenemos cero emisiones netas en nuestra operación diaria. Entonces, esto nos habla de cómo está el banco comprometido en esta transición, en este movimiento que lleva a las energías renovables. Y lo veíamos ahorita en las gráficas que presentaba
Ale, ¿no? Cómo el incremento que viene en los próximos años o los escenarios que ve S&P en los siguientes años en la parte de energías, pues mucho va hacia esa parte de eficiencia y ese cambio de mentalidad hacia un tema más renovable, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos estamos enfocando y es lo que me gustaría platicarles un poquito a dónde estamos viendo nosotros las oportunidades. Si bien pues, son necesidades que estamos viendo y que está viendo el mercado, pero también es un tema de oportunidad, ¿no? Es un tema de los early adapters, que le llamábamos en algunas otras industrias, pues cómo nosotros nos podemos, o nuestros clientes podemos ayudarles a hacer este brinco, este camino a una economía más apegada o con más compromiso al medio ambiente. Y esto nos lleva a, bueno, pues el tema de los parques industriales, ¿no? La Asociación Mexicana de Parques Industriales, pues sí ve que va a haber un incremento importante de consumo de energía. Y este consumo de energía, pues en algunos casos, algunas de las multinacionales que están viniendo, algunas de las grandes empresas nacionales, pues también ya traen una visión y una misión en el tema de ESG, en donde cada vez más esta energía que van a estar requiriendo, pues van a tener que empezar a hacer esa migración, hacerlo mucho más eficiente hacia las energías renovables. Por eso, pues es importante no solo ver cómo están trabajando las multinacionales en esa misión de descarbonización y de cambiar a energías renovables, sino que en un segundo o tercer paso dentro de sus políticas ya van a tener una política de reducción de emisiones en toda su cadena de valor. Entonces, aquellos clientes dentro del banco que le venden o que son proveedores de algunas empresas multinacionales con políticas de ESG muy marcadas, pues vamos a tener en un futuro esta necesidad por parte de nuestro cliente, pues de cambiar y ser un poquito más o irnos hacia la tendencia de una economía verde. Entonces, por eso mismo es importante también estar dentro de este mismo loop de la parte verde, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también en la parte de renovables? Y también lo veíamos y coincide con las gráficas que comentaba Ale. Si vemos el 2015, el 3% de las energías solares y eólicas, el 3% correspondían a energías renovables en la parte solar y eólica. Para el 2020 ya estamos un 10% y lo que vemos en los siguientes años es que la necesidad de generar más watts por parte de la parte solar y eólica se va a casi triplicar, ¿no? Entonces ese es el movimiento hacia donde nosotros vemos una tendencia y donde queremos que las grandes corporativos también lo están haciendo, ¿no? Y obviamente, pues algo que nos impacta a nosotros o les impacta mucho a ustedes en la parte de la energía es el tema de costos, ¿no? La inversión en los sistemas fotovoltaicos te pueden llegar a hacer un ahorro de energía hasta el 95%, y esto es un retorno de inversión pues entre 3 y 4 años que esto es un periodo de retorno de inversión mucho más corto que muchas otras inversiones y que se ve inmediatamente los beneficios de este cambio de energía, ¿no? Y por último, también estamos viendo una tendencia a las soluciones la demanda de construcciones y de vivienda eficientes o sostenibles. Aquí hemos hecho algunos partnerships con el IFC para poder ayudar justamente a nuestros clientes, a nuestros inmobiliarios, a los clientes de real estate, a tener ya un pensamiento mucho más de construcción sostenible a través de diferentes aspectos de construcción y de la parte de agua, de electricidad, para hacer las viviendas y los edificios o las construcciones más verdes, ¿no? Entonces, cada vez hemos tenido una diferenciación en el mercado por este tipo de
este tipo de construcciones, y eso es una tendencia que va a ir a la alza, ¿no? Si bien no va a una velocidad jet, por decirlo de alguna manera, pero sí hemos visto esta tendencia y estos incrementos en necesidad de nuestros clientes de tener mucho más asesoría por parte del banco en estos proyectos con un toque más de sostenibilidad tanto en vivienda horizontal como en vivienda vertical. ¿Cómo estamos apoyando? Y esto ya lo platico un poquito. También tenemos alianzas con diferentes socios comercializadores de paneles solares, ¿no? En esta administración, como ustedes ya saben, en la energía eólica, pues no ha tenido una fuerza muy importante, pero el tema de paneles solares o el tema de energía renovable por parte de energía solar, sí ha habido un incremento y hemos logrado hacer diferentes alianzas con diferentes proveedores. Ha habido un incremento importante de proveedores, no solo internacionales, sino también ya nacionales, que están metiéndose en la parte de paneles solares, en donde nosotros podemos ayudarles no solo a contactar a la parte de estos socios comerciales, sino también nosotros ayudarles a tema de financiamiento a través de arrendamientos, a tema de préstamos de capital de trabajo para hacer estas inversiones, ¿no? Y como les comentaba también en el tema de construcción, tenemos una alianza y una muy buen partnership con el IFC en la promoción de los certificados a las viviendas, en donde con las viviendas certificadas con una certificación EDGE que permiten un ahorro hasta el 40% de electricidad, pues podemos incluso llegar a ofrecer una hipoteca diferenciadora en el mercado con una de las tasas más bajas del mercado, que es una hipoteca verde, en donde, bueno, pues también hay un compromiso importante con la sociedad y con el medio ambiente, ¿no? Y donde nosotros estamos viendo el ganar en este momento, pues es que también es un diferenciador con respecto a la competencia, ¿no? O sea, el que ya uno de nuestros clientes, de nuestros socios comerciales, den este paso hacia la parte de economía verde, pues es un diferenciador que hoy día ya está poniendo, sobre todo con los corporativos, con nuestros clientes principales, nosotros dentro de la cadena de producción, pues estamos viendo que cada vez esta marca de tener un crédito etiquetado como verde o tener una cierta de condiciones dentro de nuestra producción que se denominan una actividad verde, le da una diferenciación dentro de los proveedores, de los grandes corporativos y dentro del mercado. Cada vez vamos a ver que el acceso a las inversiones, acceso a los fondos de inversión van a estar más restringidos o van a estar van a estar viendo más en aquellas inversiones o aquellos clientes, aquellas inversiones donde están enfocados a la parte del medio ambiente, la parte de finanzas verdes, ¿no? Entonces, es importante cómo hacemos el paso y nadie tiene una guía inmediata de cómo hacer el paso a esta transición verde, ¿no? Y por eso es que a través del banco, a través de la relación de los banqueros que tenemos en las diferentes bancas que atendemos el banco, pues estar asesorándoles, ayudándoles a hacer esta transición, ¿no? Yo creo que es evidente que lo que viene a un futuro es el cambio de la parte energética, en la parte de la energía renovable, y es donde tenemos que dar el paso adelante, ¿no? Yo sé que lo que comentaba Ale, pues es muy cierto, no vamos a dejar de hacer una economía, México no va a dejar de ser una economía que esté altamente enfocada o altamente dependiente del petróleo, de oil and gas, pero sí las economías renovables son las que nos van a dar ese giro o eso que decía Ale de esa transición, ¿no? Entonces, yo lo quisiera dejar ahí, mejor lo dejo para un momento de preguntas y respuestas, que creo que tenemos un tiempo para ello.
Pero nuevamente darle muchas gracias a la Anáhuac, a la Universidad de Anáhuac, de este espacio, y obviamente pues poniendo al Banco Santander como parte de sus soluciones, su ayuda en esta transición verde. Muchísimas gracias, Iván. A ver cómo Mil gracias, Iván, por esta excelente intervención complementaria. Y enseguida, desde luego, abriremos ahora sí la sesión de preguntas. De hecho, ya tenemos por aquí algunas. A ver, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué oportunidades específicas existen para los generadores privados en la cadena industrial energética del país? Bueno, me Adriana. parece que, sí, perdón, estaba peleándome con el mute ahí. Esa va Este, directa para ti, Ale. Ajá. Me parece que los generadores privados, uno hay diferentes formas contractuales, digamos, para un generador privado. Entonces, tú puedes ser un generador privado de autoconsumo, que bueno, no les ha gustado mucho esa figura en esta administración, pero vaya, es un generador privado. Puedes hacer un generador privado con estos modelos que le venden la energía a CFE, ¿no? De PPIs, puede ser un generador privado, digamos, en el mercado, ¿no? Como ya hay mucha de esa capacidad renovable que se instaló por las licitaciones, digamos, y son generadores privados que realmente están en el mercado mayorista y bueno, juegan diferente. Entonces, el tema no es un generador privado nada más por sí, hay diferentes figuras, ¿no? En las que puedes participar y definitivamente lo que yo creo es que necesitas la certidumbre legal para saber cómo vas a jugar, ¿no? Independientemente de cómo vas a participar, pues tú lo escoges, pero pues que las reglas sean claras y que sean de continuidad. Creo que eso es súper importante para cualquiera que quiera participar en esto, ¿no? Se va a requerir, regreso al punto de las finanzas públicas y del problema. Entonces, el tema es que se va a requerir mucha inversión privada. Mi perspectiva se requiere mucha inversión privada, no solamente para más generadores privados de electricidad, sino también los importadores de gasolina y diésel, ¿no? Sino también, vaya, lo que te puedas imaginar de nuevas energías, ¿no? Incluso opciones de descarbonización como invertir en captura de carbono, toda esa gama o todo ese paquete de soluciones para la transición energética y para la reducción de emisiones, la verdad es que se va a requerir mucho capital privado. No podemos esperar que el Estado tenga esa capacidad. Y bueno, idealmente lo que quisiéramos es que el Estado centrara su capacidad en las líneas de transmisión y de distribución, porque si no, de nada te servirá ser un generador privado, ¿no? Si no te puedes interconectar. Entonces, yo creo que oportunidades hay muchos, prácticamente toda esa capacidad que se tiene que duplicar, desde mi punto de vista, va a ser o debería ser cubierta por generadores privados para que aporten el capital ahí. Y lo que necesitas es certidumbre legal, que el Estado se mueva, digamos, en paralelo en la construcción de las líneas de transmisión. Y evidentemente hay un tema no solo en México, es en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos todo el mundo está peleando por el tema de los permisos. Eh, entonces, el punto es cómo haces ágil también todos los permisos y que se requieren en este sector, pero oportunidades yo creo que idealmente deberían cruzar todo el país. Estamos viendo una alta concentración en la frontera norte, pero idealmente deberían cruzar todo el país, ¿no? Las oportunidades de aumentar inversión. Curiosamente, los sectores seleccionados para incentivar, pues están basados realmente en los problemas que tuvimos en la pandemia, pero si uno viera hacia futuro, aquí lo que estamos discutiendo es, bueno, si la inteligencia artificial se vuelve un boom, la inteligencia artificial va a ser uno de los sectores de alto consumo eléctrico. O sea, va a ser muy alto consumo eléctrico, todo lo que requiera el manejo de datos, ¿no? Y el almacenamiento de datos.
va a ser enorme. Ahora, ligado también a la generación eléctrica para los privados, yo los invito a que piensen en las baterías. Realmente todo este boom eléctrico tiene que ir acompañado también con esta capacidad de almacenar la electricidad. Hoy en día, pues sí, por supuesto que la capacidad de respaldo está con gas, pero idealmente y en una visión a futuro, la capacidad de almacenar la energía, hacer las baterías de más duración, de más capacidad. Hay muchas cosas que siguen en discusión, los minerales que se van a usar para esas baterías siguen en discusión. Hoy en día el litio parece una buena opción, pero pues, todavía se están discutiendo diferentes mezclas de minerales, incluso se habla del hidrógeno como esa capacidad de almacenamiento eléctrica. Entonces, yo creo que hay muchísima oportunidad para la inversión privada en todo lo que va a tener que ver con el abasto eléctrico y otros combustibles, ¿no? Y tiene que ser de inversión privada. La verdad es que el Estado no tiene la capacidad suficiente de inversión o de incentivar esa inversión, ¿no? Entonces, veámoslo así. Muchas gracias, Ale. Iván, no sé si quieras opinar sobre esta pregunta. Perdón, ¿eh? No, a ver, la verdad es que ahí lo que dice el tema de la regulación y la legislación es fundamental en la toma de decisiones de la parte de las inversiones, ¿no? Yo no ahondaría más en esto que comentaba correctamente Ale. Por acá nos preguntan, ¿cómo se puede tener una transición energética ordenada en México? Y la voy a juntar con otra que está también relacionada con esto. ¿Y qué papel juega la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables en la transición de inversiones para el nearshoring en el país? A ver, vamos a poner esto, la transición energética y la inversión y, por supuesto, dónde inviertes es el tipo de energía que vas a tener, ¿no? Hoy en día creo que la transición energética puede entenderse de muchas formas. O sea, hay países en el mundo que están en una transición, digamos, de la leña al gas, ¿no? Y es muy valiosa, definitivamente es menos emisiones. Hay países que están del carbón al gas. Hay países que están realmente en esa transición de hidrocarburos hacia la electrificación y la electrificación por renovables. En Europa ya se está hablando muchísimo del hidrógeno y de los e-fuels incluso, ¿no? Sobre todo en la parte de aviación. No tenemos todavía una solución gaseosa, digámosla, entonces se está hablando mucho de los nuevos combustibles de aviación sustentable a base, digamos, de biocombustibles, ¿no? Vaya, la transición energética puede tener múltiples dimensiones, ¿no? Para nuestro país, creo que estamos en un punto de cómo lo definimos desde la política energética, cómo va a ser nuestra propia transición energética. Por supuesto, regresemos al nearshoring, que creo que estaba hilada un poco la pregunta. Y si tú quieres unirte a las cadenas de suministro, integrarte a esas cadenas, digamos, regionales, ¿no? Tomemos el caso automotriz, que es como el más integrado que tenemos en la región de Norteamérica. Y si quieres, o sea, tú piénsalo así, Norteamérica con grandes incentivos ahorita para compra de vehículos eléctricos, con las grandes marcas diciendo que se acaba la producción de vehículos de combustión interna en el 2030, en el 35, que ya solo van a producir vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, vente para México, que estás trepado en esa cadena de suministro y simplemente autopartes, o sea, va a ser un coche eléctrico tiene mucho menos componentes que un coche de combustión interna. Entonces, esas cadenas de suministro ligadas, digamos, integradas en la región, tienen que ir cambiando, ¿no? Hacia dónde van las decisiones de esta industria, lo que está decidiendo tu vecino, qué industrias va a fomentar, de qué forma y cómo te impacta a ti cuando quieres crear esta cadena de suministro, ¿no? El otro gran factor es si va a haber
digamos, los impuestos al carbono, ¿no? O tipo el modelo europeo que están evaluando cómo va a funcionar el mecanismo de carbono, ¿no? El ajuste, ¿no? Que es como un impuesto. Entonces tú vas a tener que medir en tu manufactura tu intensidad de carbono y si quieres exportar a Europa, pues vas a tener que pagar, dependiendo del sector y cómo definan cuáles sectores se les va a poner este mecanismo de ajuste o no, vas a tener que medir en esa metodología y saber realmente si tienes que pagar este ajuste por el carbono o no, ¿no? En estos diferenciales de esa manufactura. En Estados Unidos no sabemos exactamente qué tipo de mecanismo puedan poner en cuanto a un precio a ese carbono o un impuesto a ese carbono, etcétera. Pero tú, si vas a tener tu cadena de manufactura integrada, pues vas a tener que estar al tanto de eso. Lo que midan tiene que ser como homologado, ¿no? El tema de cómo lo mides, de qué lado, cómo lo mides, de este lado tiene que ser homologado para hablar el mismo idioma, para saber cómo se graba o no se graba. Y por supuesto, pues vas a querer tener el menor contenido o la menor intensidad de carbono en tus productos. Va a ser es la nueva variable en tus factores de competitividad, ¿no? Entonces hablábamos de un low cost production, pero también tienes que hablar de un bajo contenido de carbono o de intensidad de carbono en tus productos. Mucho por definir, mucho que sentarse a negociar, digo, desde cómo lo medimos, está en negociación, pero vas a tener que ser competitivo en eso también. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues con tu abasto, no solo tu consumo en tu producción, sino el alcance 2 y el alcance 3, ¿no? O sea, que decíamos, tus proveedores que también traigan un bajo contenido, una baja intensidad de carbono y tú mismo en eso, ¿no? Entonces, tu consumo eléctrico tratas de que sea limpio, por supuesto, tus propias emisiones. Si eres una industria tipo el acero o el cemento, pues incluso tienes que pensar en captura de carbono, ¿no? Como ese mecanismo de tener una menor, o sea, no solamente es de que, voy a poner mi planta o voy a comprar mi energía limpia, ¿no? No, en muchas ocasiones vas a tener que pensar en captura de carbono, ¿no? En tus operaciones. Y si vamos más lejos, aquí se está discutiendo mucho incluso en la sustitución de materiales. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir el acero? ¿Cómo vamos a sustituir y aquí en CERAWay que estaba viendo en esta semana, hubo por ahí de que ya se hizo el primer ducto que no es de acero, ¿no? Que ya se sustituyó el material y ya con eso le bajan la intensidad del carbono en el transporte del hidrocarburo, ¿no? Entonces estás descarbonizando tu hidrocarburo. Entonces ya se habla incluso de eso. ¿Qué va a pasar en esta región y con tus grandes productores, ¿no? Si realmente vamos a sustituir también esos materiales, ¿no? Que son, digamos, difíciles de descarbonizar, o cómo los descarbonizas. ¿Pones una captura de carbono o lo sustituyes el material, ¿no? Entonces, digamos, parece que falta mucho para que eso pase. Yo la verdad te invito a todo mundo a que ya lo piensen en ese sentido, porque mientras más hacia el frente pensemos y más avancemos en eso, vamos a estar preparados para competir y seguir compitiendo, ¿no? Si no, el nearshoring, como dije, si vienen los chinos realmente a meter sus cadenas de producción y de pronto Estados Unidos revisa el tratado y dice, no, espérate, tu contenido es altamente asiático, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, adelantémonos un poco en esas cadenas, ¿no? Pensemos nuestra cadena, qué intensidad de carbono tiene, tratemos de prepararnos en cómo se va a medir esa intensidad de carbono, qué podemos sustituir para poder descarbonizar nuestra manufactura. Esa es un poco mi invitación y no solamente es voy a tener electricidad renovable, es mucho más que eso. Sí, yo de acuerdo con lo que dice Ale, y por eso que lo comentaba, ¿no? O sea, ahorita nosotros
debemos de meternos en esta cadena de valor nosotros, o sea, pensando que somos los proveedores de las grandes industriales o que pudiéramos tener una participación importante dentro de esta cadena de los multinacionales, de aquellos que ya tienen una política de ESG muy establecida. Eso es donde tenemos que empezar a hacer esa entrada a esa economía verde, las necesidades y lo que las mismas políticas de nuestros proveedores, bueno, de nuestros clientes, nosotros como proveedores, llevarlo a esa descarbonización, ¿no? Claramente el juego está muy claro, es el tema de la descarbonización, lo que dice es cierto, hay muchas maneras de hacerlo y la misma competencia nuestra ya lo podría estar haciendo. Nos ha pasado a nosotros en algunos clientes que le ayudamos a hacer un financiamiento para hacer un proceso para un ahorro de energía, una descarbonización de parte de su planta productiva y la misma competencia nos dice, oye, ¿qué hicieron con ellos para volverlo a hacer? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que hay en el mercado nos ayudan a dar ese primer paso. Claramente, el primer paso, pues ese es, como en todo caso, es más complicado. Ya luego vamos a estar más adecuados en el mismo día a día para irlo llevando a más esa transición, esa descarbonización. Mil gracias, Iván. Mil gracias, Ale. Y por último, vamos a hacer una última pregunta. En relación al tema del nearshoring, ¿qué opinión tienes sobre el impacto que puede tener el estrés hídrico que estamos sufriendo en México? Iván, me siento muy mal si siempre empiezo yo. ¿Quieres tú empezar? No, por favor, empieza tú, porque yo ahora sí, aquí tú eres la experta. Tú eres la experta. No, Por en favor. agua no soy experta, pero sí creo que es la emergencia más grave. Si lo vemos realmente, es parte del mismo problema, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global, al final está cambiando los ciclos del agua y eso nos está realmente causando muchísimos problemas en la disponibilidad de agua. Ya no sabemos cuándo va a llover, dónde va a llover, con qué intensidad va a llover, la frecuencia, etcétera. Entonces, pero es parte del mismo problema del cambio climático, el calentamiento. Entonces, un llamado todavía más urgente al tema de la reducción de emisiones, creo que es súper evidente. En nuestro país, a pesar de que la energía hidroeléctrica participa importante, vaya, si ustedes oyen ahora a mis colegas aquí el año que tuvieron en Brasil, los apagones en Ecuador, o sea, Latinoamérica hoy en día es la región que tiene una matriz eléctrica, la renovable más alta de todo el mundo. Pero tiene que ver con la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, terrible, porque entonces estás expenso a una volatilidad terrible y uno quiere siempre que el abasto energético sea suficiente, estable y por supuesto lo más económico posible, ¿no? Y ahora pues limpio. Entonces creo que es parte del mismo problema del cambio climático. Es una llamada todavía más urgente al tema de descarbonizar, de bajar las emisiones, pero soluciones a corto plazo, digo, yo no soy una experta en agua, no sabría decirlo. Yo solo lo ligo un poco a este tema de que sí es una emergencia. Y por supuesto hay muchos procesos industriales que requieren el agua para un tema de enfriamiento, básicamente, y que yo, la verdad, digo, no soy experta en agua, pero creo que así como en energía nos hemos puesto súper creativos y hay muchísima innovación, etcétera. Yo creo que también en la parte de la industria podemos ser también muy creativos en soluciones, digamos, del uso del agua, también de intensidad, digamos, con la que usamos el agua o de sustitución del uso del agua, ¿no? Hoy en día como está, creo que sí es un problema. Igual que si no hay las líneas de transmisión y no vas a tener la energía suficiente para echar a andar tu planta, pues lo mismo el agua puede ser uno de estos factores que te va a retrasar o la decisión de inversión o la operación en sí misma, ¿no? Entonces, y sí puede ser un problema cada vez más grave.
Sí, sin duda lo hemos visto en todos lados del país. El problema del agua es algo fundamental y que va a ser, en estos próximos meses, va a ser en tema de campañas y en tema de aquí al día de la elección, va a ser un tema donde va a estar presente el problema del agua y las soluciones y demás que vamos a ver por la parte de los candidatos. Pero sí creo que hay una lo que yo, bueno, esa es una opinión, tampoco soy experto en materia de agua, pero sí es algo que le están poniendo mucho más foco el tema del el gobierno, ¿no? Lo hablábamos, lo veíamos en el problema cuando vino Tesla, que decía que había un problema de agua. A la mera hora no fue un tema como tal, pero sí es un tema que está muy en boga y mucho en la agenda de cualquiera de las candidatas que llegue a ser presidenta, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que tomar en cuenta en el tema de la inversión, pero debe de estar acompañada de un apoyo gubernamental, ¿no? Muchísimas gracias, Ale, Iván.